Frère Maxime yo, maman ak papa petit qui dans Chili, fait en pile attention. Je ne jodi a gen yon phénomène côté que parents haïtiens a perdu ti moun. Comment on perdu ti moun sa yo? Eh bien ses amis yo, chiliens, chiliennes qui offri yo pour yo aider yo avec ti moun yo, soit pour yo cuida yo pour yo mener au l'école et puis le ou besoin ti moun sa kounya la, yo plutôt al dans l'état avec ou fait connait que ou pas capable occuper ti moun nan, eh bien yo même yo mandé custodia ti moun sa. Yo mandé pour yo kembe ti moun sa pour tout temps. Dernier jour sa yo la, ka sa yo répété en pile. Moun nan mande ou pour les dos avec ti moun nan, pour mener ti moun ou l'école, ou bien li offri ou salakuna, ou même ou kwen nan li, ou passer le ti moun nan, ou bien ou prend contact ensemble avec lui, yo fait tout tramité pour yo aider ou ak ti moun nan, joindre l'école ou bien joindre salakuna. Eh bien, le que ou commence à faire moun sa confiance, la pral avec ti moun, la mener le vini, des fois quitter ti moun fait journée la kay li, quitter le dormi la kay li. Kon moment krivé, li vle voler ti moun sa, mais ou kon ça le fait, li al dans l'état avec ou. Li fait connait que ou pas ka occuper ti moun nan, ou pas ka bay ti moun nan manger, ou pas gen temps pour ti moun nan, ou bien wap kale ti moun nan. Jusqu'à ce que ou vin perdu ti moun sa. En temps de cas, yon madame kap vive dans région Maoulé qui sacrivil. Estamos aquí hoy día. El titular es un niño de madre haitiana que está arrebatado en la mano de una chilena. Estamos aquí a frente del tribunal porque este tribunal de juzgado de familia ha decretado en favor de esta chilena. Y el tribunal vamos a estar conectado con el rojo esta manifestación acá en el Tribunal de la Familia. Informarse antes de tomar cual decisión, porque esta chilena no puede tener hijo, no puede estar embarazada como los haitianos. Estamos aquí buscando vida mejor, buscando un futuro mejor. Sí, Elena, mira, nos encontramos acá, sí, nos encontramos ahora acá en el Tribunal de la Familia, en el norte 5 Oriente, donde se ha llegado una familia haitiana para manifestarse en contra de una familia chilena. Es una madre que perdió a su hijo porque esta madre chilena hizo los trámites en el Tribunal de la Familia porque no podía tener hijo y procedió a quitarle su hijo. Escuchemos lo que señala esta madre, que está bastante acongojada acá. Sí, el papá de este niño está en Haití. Ella tiene que trabajar, ella tiene que persuadir, ella tiene que salir adelante, que trabajar para salir adelante con el niño. Esa señora le engañó, se cayó en una trampa con esa chilena que llama Carolina. Alejandra. Esa señora se acercó de ella y le ofreció a cuidar al niño. Y como ella tiene problemas mientras trabaja la mamá, ella tiene problemas, ella acepta, pero son vecinas. Y ahora, como cuando ella se da cuenta que la chilena está secuestrando al niño, porque ella no puede casi ver al niño. ¿Usted tiene entendido, ya que usted es la representante, debido a que habla bien el español, ustedes tienen algún antecedente por parte de ella? Si ha tenido alguna entrevista con algún abogado, firmaron algún documento con aquella persona para que ella tenga la tutela de este menor de 3 años? Ya, lo que pasa, como amiga de ella, como yo veo el sufrimiento de ella, tenemos un abogado, pero como ella no habla nada, no sé qué pasa, queremos saber también. El abogado nunca dice no, por eso no está pasando Porque tiempo. no sabemos. No puede aguantar. Porque no sabemos cómo es la cosa. No. Señora, ¿por qué? Queremos saber también. Señora, ¿por qué tiene 3 años este niño sexo masculino? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué ella se queda con este niño y lo cuidaba? ¿Usted le trabajaba a esta mujer? Sí, ella lo ofreció a cuidar al niño por mientras trabajaba la mamá. Ella se aprovechó de la situación de ella. Se aprovechó porque ella no puede tener niño con su plan, con el plan, con la idea de robar, de quitar a este niño a la mamá. ¿Desde acá del juzgado de familia le han entregado algún antecedente? ¿Han tenido alguna respuesta con respecto a esta situación? Lo que pasa, ella tenía una cita el 17 de febrero que pasó, 18 de febrero que pasó. Ella vino, el juez que está encargado, no es el juez, ellos que están atendiendo, le dijeron que no hay traductora, no podemos escucharte, no te vamos
escuchar porque no, tú no me vas a entender. Que la mandaron por otras fechas. De mucho tiempo que era un niño afuera en la mano de una extranjera, por favor. Por favor. Por eso estamos acá. El niño está en este minuto en poder de esta mujer, de esta chilena. ¿En qué parte lo tiene en este minuto? ¿En qué parte estamos hablando? ¿En qué sector de Talca? En el sector del sur. Para el sector sur de Talca. Ya. Ella no puede tener hijos, eso es lo concreto. No, ella no puede tener hijos. Ya, y se quedó con el hijo de ustedes, o sea, se quedó con el hijo de ustedes. Sí, se quedó con el niño. Ya, perfecto. ¿Nos puede mostrar su niñito? Mira, Elena, es bastante dramático. Bueno, ellos vienen, como dicen acá en los comentarios, vienen a trabajar, vienen con su familia buscando mejor vida. Y esta mujer, vía abogado, vía tribunal de la familia, se queda con el niño. Ellos llegaron, mientras ellos trabajaban, le pidieron la custodia a este niñito, le trabajaban también, ¿no es cierto?, a esta mujer. Pero de la noche a la mañana hicieron trámite a esta mujer y se quedó con el hijo, que es haitiano, vale decir, está en poder de esta chilena Elena Rogente, parece. Sí. mostrando la foto de este menor de 3 años, Miguel. No sé si tienes alguna consulta con respecto a esta situación que se produce acá en Pucallpa. Este niño se llama Abdel. Es bastante terrible porque es su hijo, no porque sea extranjero. Cuando la mamá se acercó de la casa de esa señora, ella la echaron, llamaron a la policía, la echaron como una perra. Es un injusto, es una injusticia, es un abuso, es un acto de no sé qué. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llama esta mujer? Carolina. Carolina. Carolina Alejandra, ¿cierto? Carolina Alejandra Suazo. Sí, sí. Ok, ahora voy a hablar. Sí. El domingo fui para la casa. Ella me llamó, yo fui allá a la casa para recuperar el hijo. Entonces, cuando llegué a la casa, yo acompañé a ella. Yo le dije a ella, vamos a la casa de la mamá de la señora que se quedó con el hijo de ella. Cuando llegamos a la casa de ella, de la mamá, y ella estaba adentro. Ella salió y dice a ella, sin vergüenza, ¿qué busca en mi casa? Yo no te dije que me lo busca el hijo. El hijo no es su hijo. Ahora yo me quedo con el hijo, no tiene que venir a la casa a buscar el hijo. Y ella se subió como que lo va a asaltar, como que lo va a pegar a ella. Y ella, la Carolina. Y ella, como ella no tiene miedo porque la policía lo está amenazando a ella, que dice que lo va a deportar a ella si ella se lo va a hacer. Lo va a deportar a ella. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva este niñito, este hijo, en poder de esta mujer chilena? ¿Cuánto tiempo lleva ya este niñito? Tiene como 3 meses porque él En 3 meses le quitó el menor. Pero antes En 3 meses le quitó el menor. Sí, antes ella lo confiaba a ella, porque ella lo cuidaba, el hijo. Porque ella, como los vecina de ella se lo dejó a ella para que lo cuide el hijo. Y después que ella fue a trabajar, entonces que ella empezó a enamorar al hijo, dice, no, el hijo muy bonito, entonces que, ¿por qué no me lo deja? Dijo, ella dice que no, porque el papá del hijo está en Haití. Y el papá siempre preguntaba, di a ella que me manda la foto del hijo para que el hijo habla conmigo. Ella no puede, y ahora el papá se dice que cuando ella llega a Haití se lo van a llevar preso porque por el hijo. Entonces, ¿qué pasa a ella? Al deportarlo, claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa a ella que el hijo de ella dice que ella no tiene que venir a buscar nada al hijo? Perfecto. Entonces, por eso que nosotros lo estaba buscando la justicia. Entonces, ¿para qué lo ayudamos a ella hoy día o mañana para que el hijo se parece a la casa de ella? Solamente eso que... Queremos niños, queremos recuperar. Bueno, Elena, ellos quieren su hijo, dice llanamente, una madre. Yo, no, a cualquier madre que le quiten su hijo y de esta o sea, va a decir, llegó a cuidar, lo dejaron al cuidado y se quedó con el niño y lo hizo judicialmente acá en el tribunal de la familia que le dio la custodia. El tribunal de la familia resolvió custodia. Sí, ella usó el tribunal como el tribunal debería informar. Debería informar primero. Debería informar. Porque esa mujer no tiene... ¿Qué te parece, Elena Rojas? Elena, ellos están bastante bonitos. Mira, tienen acá, dice justicia, chileno. Dejen, para ver el resto. Dejen de quitar a los niños a las mujeres haitianas. A ella les duele igual que a ustedes. No importa el país, son los niños haitianos. Hay chilenos muy malos de corazón. Me da vergüenza. Vergüenza por usted como una chilena le quite un hijo. Alejandra, devuelve el niño, por favor. Alejandra, que devuelva el niño, eso es lo que están pidiendo acá manifestándose, Elena.
Yo creo que ella está escuchando todo lo que nosotros estamos hablando. ¿Me repite el nombre de la mujer que, la chilena? Alejandra. Carolina Alejandra. El número de teléfono de ella. Carolina Alejandra. Sí, Carolina Alejandra. ¿Y el apellido? Era escritor. El nombre del niño, no visita. Es el niñito que ellos esperan que vuelva nuevamente a mano de su madre. Mira, un hermoso niñito haitiano. Bueno, ellos en este minuto están manifestándose acá en el frente del Tribunal de la Familia Elena. Yo tengo el número de ella, porque yo no quiero llamarla. ¿Cuántos niñitos tiene usted? ¿Cuántos hijos, aparte del niño que está en poder? Una sola, no tiene más. Su hijo el que tiene esta mujer, ¿no es cierto? Sí, es su hijo. una sola tiene. Ella es la mamá del niño. ¿Cómo se llama el niñito? Abdele y Pierre. Mira, como está bastante conjada, ella necesita que le traigan nuevamente a su hijo. Mira, hay una madre que está sufriendo porque judicialmente el tribunal le quitó su hijo. Usted nunca tiene un dolor de parto, por eso no. Elena. Ahora el representante va a hablar. Él va a hablar ahora. Sí, pero es difícil ahí ubicar. No creo que quiera hablar ella. Tendría que comunicarse con la radio, no sabemos dónde vive. Bueno, sería del sector sur de la ciudad de Talca. Ellos están manifestando, si esa es la noticia, de que ellos esperan entonces que el Tribunal de la Familia resuelva y le hagan nuevamente de vuelta a este pequeñito, tan solo 3 años de edad, que es haitiano y que se encuentra a esta hora en poder de una familia, una mujer chilena que no puede tener hijos, de acuerdo a lo que señalan ellos. Va a hablar de Háblelo. Como nosotros, representantes de la comunidad haitiana, me llegó la mamá del niño. ¿Quién es el papá del niñito? ¿El papá? El papá está en Haití porque ella viene embarazada. Ya. Entonces, como la señora estaba cuidando la niña, porque la señora ofreció para cuidar al niño para ella, y el niño estaba en un jardín infantil, dijo la señora, oye, mira, lo que nos vamos a hacer, vamos a cambiar el jardín. Es porque en el otro jardín tiene una amiga, y hablar con la amiga, cambiar el jardín para que tiene poder más del niño. Y ella como no sabe, y aceptó y cambió el jardín. Desde ahí empezaron a decir a ella, oye, deja al niño en mi casa para una semana, deja al niño en la casa para 15 días. Y pero toda la tarde la mamá la ve al niño. Al final del día del 7 de enero le quitaron definitivamente con carabineros. Y más encima vienen los carabineros, casi llegar a ella, y ofrecieron a la señora, oye, tú vas a llorar, y si no, tú vas a una esquina llorando, pasa todo el tiempo llorando. Perfecto. Ella tiene el único hijo. El único, en Chile. El único hijo tiene ella, pero la señora no sabe qué dolor tiene cuando uno está operando para ser un niño, cuando uno pasando 9 meses embarazado, dolor. Ella no sabe, por eso quitaron el niño a la señorita. Entonces, queremos justicia, de toda manera, porque ella no tiene otro. Perfecto, Elenita. Bueno, esto es lo que te puedo contar, lo hemos fallado bastante, ojalá que le vaya. Bueno, ellos se manifiestan acá, Elena, te dejo libertad de acción. Ella es una madre que tuvo su hijo, quedó embarazada acá y lamentablemente su pequeño hijo, el padre de este menor se encuentra en Haití, Elena. Sí, ¿cuáles fueron las razones, Elena? Así que si está viendo Lina Mauri, que se comunique para ver cuáles fueron las razones que judicialmente le quitó este niño, porque ellos de esa manera denuncian que le quitó, diríamos, a través del Tribunal de la Familia, la custodia de este pequeñito de 3 años de edad. Esto ocurrió en el mes de enero, cuando tenía alrededor de 2 meses más o menos, Elena. Hasta... Hay protesta entonces, manifestación acá en 3 Norte con 5 Oriente, Elena, hasta cualquier instante, ¿eh? ¿Pero hablar? No, estamos listos. Porque el representante del tribunal, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Oye, uno de ellos debe que salir porque aquí esa mujer viene a hacer la trampa